Bueno, pues empecemos. Bienvenidos al curso de Álgebra, Geometría Analítica y Herramientas Computacionales. Antes que nada, sería bueno ubicar esta asignatura en el mapa curricular. Este es el mapa curricular de la carrera. Cada renglón representa un semestre, desde el primer semestre hasta el décimo. Cada asignatura va a estar de algún color dependiendo al núcleo de formación al que pertenece. Aquí rápidamente identificamos que álgebra, geometría analítica y herramientas computacionales está de color amarillo, lo cual significa que es del núcleo de formación complementaria. Si si a esta asignatura le hacemos un acercamiento, aquí podemos ver con más detalle información sobre la misma. Este es su clave, el número de créditos que tiene asignada, el color, otra vez, es porque pertenece al núcleo de formación complementaria, y está dividida en 9 horas de trabajo en aula a la semana, que serían las 2 horas de teoría, de aprendizaje teórico, las 2 horas de aprendizaje práctico. Estas 2 horas de aprendizaje autónomo, digamos, de aprendizaje individual, no se cuentan dentro de la carga horaria. Las que se cuentan son las horas teoría, las horas práctica, y las que llamamos horas HAPS, que son horas de aprendizaje profesional supervisado. Entonces, la suma de estas 4 con estas 5 es lo que da las 9 horas de carga horaria y los créditos. Una forma de saber qué tanto hay que dedicarle a una materia, qué tan importante es y qué tan difícil va a ser, pues es por el número de créditos. Eh, Algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que este plan de estudios rediseñado, este plan de estudios que se cursa actualmente en la licenciatura en Física y Tecnología Avanzada, se diseñó en el año 2010 para sustituir al primero del año 2004. Entró en vigor en el año 2014 y está basado en algo que se conocen como competencias. Entonces, por ejemplo, como competencias genéricas que aplican a todas las carreras de la universidad, se tienen que desarrollar estas habilidades, digamos, ¿no? El pensamiento crítico, el uso de la tecnología, etcétera. Esas son competencias genéricas para toda carrera de la universidad. Ya como competencias específicas de, digamos que de la licenciatura, pues son estas tres, ¿no? Investigación básica, creación de modelos, investigación aplicada a problemas de física. El objetivo general de la asignatura pues es este. Es importante pues leerlo, reflexionarlo, tratar de entender a qué se refiere, proveer de conceptos, técnicas, algorítmicas y habilidades computacionales que les permitan entender ideas fundamentales relacionadas con el cálculo variacional a través de la discusión y revisión de tópicos de lógica, teoría de conjuntos, álgebra, geometría, trigonometría y precálculo, todo esto modelado en ambientes digitales, ¿no? Eso es lo que se pretende lograr con esta asignatura. Repito, es muy importante reflexionar un poco sobre el objetivo. Y el temario, muy a grosso modo, no vamos a detener mucho, pero sí mencionaré algo. Bueno, esta es la unidad 1. La unidad 1 trata sobre elementos muy básicos de la lógica formal, de la lógica matemática, también conocida como lógica proposicional. Esto es lo que veremos para empezar. Estos serán los primeros temas de la unidad 1. La unidad 2 son igual elementos muy básicos de lo que se conoce en matemáticas como teoría de conjuntos, y aquí es donde empiezo a hacer algunas aclaraciones. Trataremos prácticamente de ir viendo a la par unidad 1 y 2 y trataremos de dedicarle un tiempo no muy extenso. Trataremos de verlo, aunque es muy importante revisar estos conceptos tanto de lógica como de teoría de conjuntos. Lo trataremos de ver relativamente rápido y luego pasaremos a la unidad 3, que es un poco de aritmética y el álgebra, pero ya basado en lo previo, ¿no? En teoría de conjuntos y en lógica.
La idea es ver estas primeras 3 unidades como parte del primer parcial, es decir, tenemos algo así como un mes para revisar estos temas. La unidad 4 es probablemente la más extensa. La unidad 4 es sobre geometría sintética, geometría analítica y trigonometría. Esta unidad es bastante densa, es muy y es una de, bueno, todas son importantes, pero aquí son donde vamos a dedicar mucho tiempo. Probablemente esta unidad la dejemos única y exclusivamente para el segundo parcial, la unidad 4 de geometría, y cerraríamos el curso con la unidad 5, cuyo título es funciones, es un poco de precálculo, y bueno, en esto consiste a grosso modo el curso de álgebra, geometría analítica y herramientas computacionales. Estas son fechas importantes, por eso les decía, tenemos prácticamente un mes para ver las primeras 3 unidades. Hoy es 3 de agosto y la primera evaluación será el 4 de septiembre. Habrá un poquito más de tiempo para la segunda evaluación, será el 23 de octubre. Y el examen ordinario, la evaluación ordinaria, el tercer parcial, como a veces se conoce, será el 23 de noviembre. Para mayores detalles, pues consulten el sílabus, ¿no? El sílabus 1.0, ahí viene toda esta información. Y bueno, el mismo título de la asignatura lo sugiere, lo menciona, pues se tienen que usar herramientas digitales. Hay una herramienta digital en particular con la que vamos a trabajar en este curso que es GeoGebra. GeoGebra le llaman algunos, así se pronuncia en inglés. Nosotros le podemos decir GeoGebra sin mayor problemas. Para quienes no la conozcan, que yo creo que la mayoría, pues es una herramienta muy poderosa, es multiplataforma, se puede usar en computadoras de escritorio, en tabletas, en teléfonos. También se puede descargar para Windows, para Linux y para iOS, si es que tienen una Mac. Entonces, pues si cuentan con un smartphone, una tableta, pues pueden usarlo en versión portátil, ¿no? Si tienen una computadora que es una Mac, como les decía, pues la descargan la versión iOS. Pero lo más seguro es que la mayoría, supongo que tiene una computadora portátil en su casa o de escritorio con Windows. Pues adelante, ¿no? Este software es gratuito, lo van a descargar de su página oficial. Para la versión escritorio, de computadora de escritorio, yo sugiero descargar GeoGebra 5 Classic, aunque para dispositivos móviles y sobre todo para dispositivos táctiles, la nueva versión o la más reciente es la 6. Yo sugiero que si les es posible, ahora que todos están en casa, descarguen a su computadora portátil o de escritorio la versión 5, que es la que yo voy a estar usando también. Y bueno, ahora sí, ya entrando un poco en materia, pues esto trata sobre matemáticas y evidentemente la primera pregunta que nos podemos hacer o que nos debiéramos hacer antes de querer aprender a lo mejor muchas técnicas, muchos métodos de cálculo o algo así, pues ¿qué son? ¿Qué son las matemáticas? Yo aquí les pediría que reflexionen por varios minutos, obviamente le pueden poner pausa aquí a lo mejor al video y durante 5 minutos más o menos reflexionarlo. Obviamente yo tengo que continuar con la explicación, con la exposición. Y bueno, sobre qué son las matemáticas, pues seguramente hay muchas cosas que pueden decir. Seguramente algunos pensaban, pues ¿qué son las matemáticas? Pues, las matemáticas son una ciencia o es una ciencia. Pero entonces otra pregunta natural es ¿y qué es una ciencia, no? Si definimos a las matemáticas como una ciencia, pues ahora deberíamos preguntarnos qué es una ciencia. Bueno, y a lo mejor alguien dice, pues es la ciencia que estudia los números, es la ciencia de los números, ¿no? Muchas veces así se le conoce a las matemáticas. Pero por ejemplo, la geometría es parte de las matemáticas. Y evidentemente en la geometría no solo aparecen números. En la geometría se estudian otro tipo de objetos además de los números. Entonces a lo mejor alguien dice, pues fácil, la geometría, las matemáticas son la ciencia de los números y de las formas, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces con otras ramas de las matemáticas como la probabilidad, la teoría de números, etcétera? Es decir, hay tantas disciplinas dentro de las mismas matemáticas que no tienen que ver directamente con el estudio de números o de formas, que esta definición de
que hace muchos años se daba podría quedar un poco corta. Por esa razón, actualmente una definición más precisa de qué son las matemáticas pudiera ser la siguiente. Las matemáticas o la matemática es la ciencia de los patrones, ¿no? Sigue por supuesto pendiente definir qué es una ciencia. Pero esta definición de que las matemáticas son la ciencia de los patrones es mucho más adecuada por varias razones. La principal, cuando decimos que matemáticas tiene que ver con números, pues dentro de los números hay patrones numéricos de muchos tipos. Si decimos que las matemáticas estudian las figuras geométricas, las formas, en las formas, en la geometría también hay patrones. Si decimos, pero ¿y la probabilidad y la estadística o el cálculo? Pues en todo eso también hay patrones de todo tipo. Y si se ponen a pensar en todo, en la naturaleza, de hecho en la biología, en la física, en la química, en las ciencias sociales, en la psicología, en el comportamiento humano, hasta en cuestiones como las epidemias, en las ciencias de la salud, en todo hay patrones. Por eso es que a veces se dice, pero sin reflexionarlo muy bien, pues que las matemáticas están en todo. Así es que una definición más adecuada de las matemáticas sería esta. Las matemáticas o la matemática es la ciencia de los patrones. Y entonces, ¿qué no son las matemáticas? Si las matemáticas son las ciencias de los patrones y hay patrones prácticamente en todo, ¿qué no sería o qué no deberíamos concebir como las matemáticas? Bueno, las fórmulas, los métodos algorítmicos que ustedes conocen, memorizar cómo se desarrolla un binomio al cuadrado, memorizar cómo se resuelve una ecuación cuadrática, saberse todas las fórmulas para calcular las áreas de las diferentes figuras geométricas. Todo lo anterior, si bien es parte de las matemáticas y tiene que ver con patrones, no son en sí las matemáticas o no es la parte más importante de las matemáticas. El saber que hay fórmulas, que hay procedimientos o hay algoritmos significa que antes alguien identificó esos patrones, pero el patrón como tal no es la matemática o no sería lo más importante, sino en todo caso identificar esos patrones, saber cómo identificarlos. Bueno, entonces para ir cerrando con esta presentación introductoria del día 1 y del curso, hagamos un breve recorrido por la historia de las matemáticas. Por si no ubican este objeto, un vestigio arqueológico, es conocido como la tablilla Plimpton 322. El autor es desconocido, es fechado en aproximadamente 1800 años antes de nuestra era, en la cultura babilónica. ¿Qué es esta tablilla Plimpton 322? ¿Por qué aparece aquí? Porque esta tablilla, que si ustedes se fijan tiene unos símbolos raros, eso se llama escritura cuneiforme, son como triangulitos, simplemente son simbolitos, pero por supuesto que en esta cultura babilónica antigua representaban, ya tenían cierto significado estos símbolos. Pues bien, cuando los arqueólogos descubrieron esta tablilla y después de analizarla y después de tratar de traducir qué está escrito en ella, se descubrió que es uno de los primeros vestigios de matemáticas y de matemáticas sofisticadas. Sin entrar mucho en detalle, la tablilla Plimpton contiene algo que se conocen como ternas pitagóricas. Muchas ternas pitagóricas, que dicho en otras palabras es como decir que esta cultura, muchos siglos antes de que el mismo Pitágoras naciera en Grecia o existiera en Grecia, conocían lo que nosotros llamamos ahora el teorema de Pitágoras. También otro vestigio arqueológico bastante antiguo, en otra cultura, en otra civilización, que es la egipcia, más o menos de la misma época, está fechado en 1600 antes de nuestra era, es este papiro. Este ya no es una tablilla de arcilla, es una especie ya de papel, es un papiro. Los recordarán de sus clases de historia que los egipcios descubrieron
una forma de generar una especie de papel que llamaron papiro, y ahí es donde hacían sus escritos. Y bueno, ellos usaban otro tipo de escritura, ¿no? Los babilonios, su escritura cuneiforme, que significa, que consistía en escribir unos símbolos que parecían triángulos. Los egipcios, pues una escritura jeroglífica que consistía en hacer unos símbolos que parecían dibujos. Y este famoso papiro de Rhind o papiro de Ames resulta ser que es una colección de problemas matemáticos y sus métodos de solución. Muchos son problemas de tipo algebraico, pero vean la fecha, ¿no? Hace casi 4000 años que una antigua civilización se propuso, primero enunció una serie de problemas que si ustedes revisaran, lo pueden buscar en internet por supuesto, la lista de los problemas del papiro de Rhind, verían que son problemas que parecerían sacados de su libro de álgebra de prepa. Incluso ustedes los podrían resolver sin mucho problema, pero la pregunta aquí es qué llevó a esta civilización antigua en preocuparse por tratar de resolver problemas de tipo algebraico. Algo ya no tan antiguo, este es un fragmento, se supone, un fragmento original bueno, más que un fragmento original sería una traducción, una copia de la obra original de los elementos de Euclides. Esto ya no es tan antiguo como la tablilla Plimpton o el papiro de Rhind. Los elementos de Euclides es una obra que fue escrita aproximadamente hace unos 2300 años, 300 años antes de nuestra era, por un matemático griego de nombre Euclides. Y pues esto es relevante porque los elementos de Euclides es una obra matemática, un compendio de 13 volúmenes que desarrollan en su totalidad lo que conocemos ahora como la geometría clásica, la geometría sintética. Desarrolla también las bases de la aritmética e incluso de algo que en matemáticas se conoce como teoría de números desde el punto de vista geométrico. Se podría decir que aquí, con los elementos de Euclides, formalmente nacen las matemáticas como una disciplina científica muy sistematizada. Por eso es relevante mencionar este hecho. Algo mucho más cercano, entre comillas, a nosotros, ya de nuestra era, es esta obra de un matemático también griego, conocido como Diofanto. Esta obra de Diofanto, cuyo nombre es tal cual Aritmética, data del siglo II, ya de nuestra era. Y en esta obra Diofanto hace un desarrollo extenso de lo que ahora podríamos llamar el álgebra. De hecho, en muchos libros de historia de las matemáticas a Diofanto se le considera el padre del álgebra, como se conoce ahora. Y algo mucho más reciente ahora sí, mucho más cercano a nosotros, ya estamos hablando no del siglo II de nuestra era, estamos hablando del siglo XIII ya, por ahí de principios del siglo XIII, otro matemático, en este caso un italiano muy conocido por su seudónimo. Su nombre era Leonardo de Pisa, pero su apodo o seudónimo era Fibonacci. Él escribió una obra que llevó por título Liber Abaci en 1202 aproximadamente, y este es un compendio de muchas técnicas de cálculos ya muy sistematizados de aritmética y de álgebra, que sirvió mucho incluso para cuestiones de tipo comercial. A este personaje seguro lo conocen por el famoso número de Fibonacci. Y avanzando en el tiempo, por allí de mediados del siglo XV más o menos, otro personaje que seguro ya les suena mucho más conocido, René Descartes, francés, René Descartes, publica en el año 1632 un libro que en realidad él publicó un libro sobre filosofía porque él era filósofo antes que otra cosa. Él publicó un libro conocido, muy conocido en filosofía, que se llama El discurso del método. Pero como un apéndice de ese libro del discurso del método, una forma de tratar de ilustrar en qué consistía este famoso método del que él hablaba para resolver problemas, este método lo emplea en las matemáticas.
y entonces aparece como un apéndice del discurso del método, un, lo que ahora llamamos un libro sería un apéndice de su obra principal llamada La Geometría, y aquí es donde prácticamente Descartes le da un nuevo enfoque a la geometría. No es una nueva geometría en el sentido estricto, pero le da un nuevo enfoque que es lo que se conoce hoy en día como la geometría analítica. Entonces, pues es un hecho en la historia de las matemáticas muy sobresaliente. Y más o menos casi contemporáneo a Descartes, alguien que va a ser muy importante para ustedes como futuros físicos, ahora un científico inglés muy conocido por ustedes, Isaac Newton, publica en 1687 una obra que había iniciado mucho tiempo antes, muchos años antes, pero que no había concluido y sobre todo no se había preocupado en publicar. Publica su obra maestra, su obra principal, por la que es súper conocido, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, donde prácticamente desarrolla a la física, es decir, aquí es donde la física aparece ya como una ciencia también sistematizada, con un método bien desarrollada y sobre todo sustentado en teorías matemáticas. Seguramente han escuchado, y no es que sea falso, que Newton inventó una rama de las matemáticas llamada el cálculo. Ese hecho no es falso. Lo que a veces no queda muy claro es que la mayoría piensa que lo inventó y lo puso en esta obra llamada Principia, y realmente no. Principia es un libro de física, más que nada, es un libro de mecánica, son los fundamentos de la mecánica clásica, de la mecánica newtoniana llamada hoy en día, y sus bases matemáticas no son todavía el cálculo. Todo lo que hace Newton lo justifica usando geometría. De hecho, lo hace muy al estilo de Euclides, de este griego del que hace unos minutos hablé. La obra Principia es muy parecida a la obra de los elementos de Euclides, la forma en la que la desarrolla Newton. Y bueno, ya mucho más reciente, ya hablar del siglo XVIII realmente son hace algunos siglos, nosotros estamos en el siglo XXI, y hablar de hace 3 siglos es mucho más reciente comparado con otros trabajos de los que hemos hablado y con otros personajes. Un personaje muy importante, Leonhard Euler, él ya un matemático suizo, seguramente han oído hablar mucho igual de él, pues es uno de los matemáticos que más contribuyó a lo que hoy conocemos como las matemáticas modernas en la rama del cálculo o del análisis. Escribió varios libros donde, por ejemplo, él definió el concepto de función, él trabajó ya con funciones, con integrales, con números complejos incluso, etcétera, etcétera. Se interesó mucho igual en problemas de física que le inspiraron a hacer desarrollos matemáticos. Entonces, pues la vasta obra de Euler a finales del siglo XVIII, ya casi del siglo XIX, pues es algo de lo que permitió que las matemáticas avanzaran muchísimo. Eh, Algo que aquí hay que mencionar es lo siguiente. Las primeras civilizaciones, por ejemplo, cuando decíamos que en 1600 antes de nuestra era los egipcios escribieron, bueno, específicamente Ames, el escriba conocido como Ames, escribió ese famoso papiro, hoy conocido como papiro de Rhind. Eh, Eso da evidencia de que los egipcios eran muy buenos en matemáticas, por supuesto, si no, cómo hubieran construido las pirámides. Y por ejemplo, en 1800 antes de nuestra era, cuando los babilonios en esa tablilla de arcilla hicieron una serie de marcas que representaban ternas pitagóricas, pues significa que tenían igual ya desarrolladas algunas ideas matemáticas, algunos métodos tal vez, algunos procedimientos. Pero la matemática antigua o los descubrimientos matemáticos en la antigüedad, algo muy importante que hay que entender es que eran hechos aislados. Como en el caso de los egipcios, aquí la ilustración de la parte inferior derecha, donde se ve que hay 3 personas sosteniendo una cuerda y a la que se le han hecho nudos, se muestra porque es bien sabido que los egipcios conocían un método que les permitía saber que un ángulo era recto, o nosotros le llamaríamos un ángulo a 90 grados, ¿no? El término correcto es ángulo recto. Entonces ellos sabían construir ángulos rectos
utilizando el teorema de Pitágoras. Sabían que si hacían una serie de nudos en una cuerda y luego los distribuían como se ve en la imagen, uno de los ángulos de ese triángulo era un ángulo recto, y eso les permitía construir las pirámides, por ejemplo. Pero ellos no sabían por qué funcionaba, ellos ignoraban que detrás de eso existía una serie de conceptos matemáticos que permiten demostrar lo que hoy se conoce como el teorema de Pitágoras, por ejemplo. Entonces, como decía yo, eran descubrimientos aislados y no era una ciencia sistematizada. Como dije, la matemática se empezó a sistematizar y a desarrollar como una ciencia a partir de los elementos de Euclides. Y bueno, se empieza a sistematizar a partir de los elementos de Euclides, se empieza a descubrir que las teorías matemáticas deben tener cierta estructura, y ya por allí de muy cercanos al siglo XX, siglo XIX, siglo XX, es decir, muy reciente, personajes como estos dos caballeros que ven en la ilustración, por un lado Bertrand Russell, un lógico y matemático, y por otro lado David Hilbert, un matemático igual muy famoso que tuvo mucho que ver con alguna teoría física de la que ustedes seguramente saben mucho. Ellos se dieron cuenta que los fundamentos de las matemáticas tenían alguna especie de fallo, por así decirlo, y que era muy importante de hecho revisar los fundamentos lógicos de las matemáticas. Y con esto terminamos. ¿Por qué la unidad 1 de este curso es sobre lógica, sobre proposiciones lógicas, sobre lógica matemática? Pues porque para estudiar las matemáticas hay que tratar de entender su fundamento más básico, que es la lógica de las matemáticas. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos en otra ocasión.